Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladi y bueno, a ver, tenía años guardado este videíto de mi defensa de tesis que realicé en la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto y quiero compartir con ustedes este pack completo, cómo me fue en la defensa. Ustedes pónganme en comentarios mi puntaje sobre 100, por favor. Entonces, sí, dale, sin miedo. Si es reprobado, lo voy a volver a grabar, ¿ya? Voy a volver a defender. Voy a romper mi título. A ver, ¿qué te voy a dejar en comentarios? Uno, te estoy dejando todo este link, son de años, de algunos años atrás. Te voy a dejar uno, el PDF del material. Segundo, te voy a dejar las diapositivas que se han utilizado, ¿ya? Todo el material y en comentarios me das tu puntaje. Muy buenas tardes, estimados tribunales. Personalmente me siento muy feliz de que estén presentes, estimados compañeros también que están espectando, ¿no? Mi nombre es Vladimir Calciapocuaca. En esta ocasión yo voy a exponer la tesis de investigación Sin bullying no hay amistad, formas de socialización y naturalización de la violencia escolar, estudio comparativo de las unidades educativas Jesús Obrero de Villa Ester de las gestiones 2012 y 2013. En ese sentido quiero partir con esta siguiente cita, que dice lo siguiente: a veces suponemos que no somos violentos porque lo asociamos con golpes, lo asociamos con armas, lo asociamos con la muerte. Sin embargo, todos somos violentos en un determinado espacio y asumiendo determinados roles. Lo dice Tawad en el año 2009 en la página 7. Otra cita tal vez que quiero empezar también es de lo siguiente, ¿no? Que dice lo siguiente: la violencia es fascinante, todas la condenan, sin embargo aparece en todas partes. Nos fascina y a la vez nos horroriza. En ese sentido, la temática de la violencia llegó a ser motivo de reflexión, ¿no? Tomando en cuenta desde el punto de vista nacional, ¿no? Decían que el Estado, desde la época del esclavismo, ha existido violencia, la constitución de la república ha sido instancias de manifestación de la violencia. También ha habido otras aseveraciones que mencionan que también hoy en día está haciéndose, ¿no?, muy fuerte la temática de la violencia hacia la mujer, la manifestación de la violencia en ese sentido, ¿no? Pero también no es que este fenómeno también ha sido de lado, ¿no? Por ejemplo, en el caso escolar, Larraín y Bascuñán mencionan lo siguiente, ¿no? La violencia estaba propensa a ataques violentos desde los padres de familia, que son los espacios más vulnerados, dice, ¿no? Otro de los estudios más alarmantes también, ¿no?, que UNICEF retoma del estudio de Flores, dice lo siguiente, ¿no? 7 de cada 10 padres autorizan el castigo para corregir a sus hijos. Por otro lado, 5 de cada 10 estudiantes son víctimas de acoso. Asimismo, también en esa cuestión hemos planteado las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo se va construyendo la violencia en el nivel primario? ¿Cómo lo socializan en los estudiantes de las unidades educativas? ¿Cómo se internaliza la violencia a modo de socialización y legitimación entre estudiantes? ¿Qué acciones simbólicas manifiestan la violencia entre pares? En ese sentido nos hemos planteado el siguiente objetivo general, ¿no?, que dice lo siguiente, ¿no? Describir y comparar las manifestaciones de la violencia y cómo éstas se reproducen, socializan y naturalizan. En David Castillo también menciona, ¿no?, que la violencia puede generar dependencia, no se manifiesta la desigualdad de fuerza y genera lo que es la exclusión, tomando en cuenta de que también la inseguridad y otras temáticas influyen en lo que es la violencia, ¿no? Mollericona menciona lo siguiente: la violencia se da por la influencia de la vida social. En los varones se manifiesta por mostrar la masculinidad, quien se queja es el débil, en las mujeres se manifiesta más por la exclusión social, ¿no? Esos son también los parámetros que se han manifestado lo que es respecto a la temática de la violencia, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el marco teórico, ¿no?, empezamos con esta siguiente pregunta, ¿no? ¿El hombre es violento por naturaleza? Pues esa temática ya fue debatido anteriormente, ¿no? Pero tal argumento de Blanco pareciese decir, ¿no?, que el hombre se predispone a hacer el mal, dice lo siguiente, ¿no? Es más, invita a los demás a que sean partícipe y lo viste de un carácter suntuoso, dice, ¿no?, para que no le remuerda su conciencia. Y pareciese lo siguiente, y para responder a esa cuestión, San Martín menciona lo siguiente, ¿no?, respecto a la agresividad y la violencia. La agresividad es biológico, dice, ¿no?, y no así la violencia, que tiene que ver con factores que son más sociales y culturales. Maturana menciona también, haciendo una diferencia de la biología y violencia, menciona lo siguiente, dice, ¿no?, no solo la agresividad, también la agresividad y la violencia, ambos
son construcciones sociales y se debe a un Estado patriarcal y a una sociedad machista, menciona lo siguiente, ¿no? Si bien hemos tocado la temática del bullying, de la violencia escolar, entonces nos planteamos cuál es el hilo que va a guiar esta investigación. En ese sentido planteamos lo siguiente, ¿no? Que Mendoza, conociendo de la situación que muchos autores no diferencian el concepto de violencia escolar y bullying, otros también piensan que es tal vez sinónimos ambos términos, o tal vez una traducción al español, ¿no? Del inglés. En ese sentido plantean, Mendoza dice lo siguiente, ¿no? El bullying es violencia y violencia no es bullying prácticamente, dice lo siguiente. En ese sentido podemos decir que para entender el bullying es necesario estudiar lo que es la violencia escolar. En ese sentido también desde Guzmán nos menciona que la violencia como término se encuentra situado en el plano sociológico, dice, ¿no? Dentro de la teoría del conflicto y dentro del paradigma crítico, ¿no? También existen dos niveles de análisis, ¿no? Lo que es la explicación causal, lo que se llaman también causalistas, que se relaciona a condiciones estructurales y sistémicas y a la comprensión del mismo también, ¿no? Relacionado al sujeto y a la acción. Por otro lado, también diferentes teorías y vertientes hacen lo que es estudian la temática de la violencia, ¿no? Entre ellas podemos destacar cuatro, ¿no? Desde el vista de las comprensivas y las constructivistas, que plantean la hegemonía del sujeto. Tal vez podemos partir lo que Weber planteaba, ¿no? De que el individuo como tal también construye lo que es la sociedad, la estructura como tal, ¿no? Desde las vertientes más estructuralistas plantean la preeminencia del aspecto social. También ahí puede estar dentro del funcionalismo estructural, ¿no? Que plantea la violencia como un medio para la solución de conflictos. Desde el individualismo metodológico se puede ver como un proceso de interacción destructora entre los individuos de la sociedad, ¿no? Desde la teoría de la acción se puede ver que el conflicto es una reacción a las condiciones sociales que son objetivadas e interacciones sociales subjetivadas, ¿no? También desde la teoría de la racionalidad podemos alegar que la estructura no es predominante, es decir, que la estructura no es que te demarca, más bien la estructura son los que te ponen los límites en la manifestación de la violencia, ¿no? Otra de las vistas pueden ser desde los neofuncionalistas, que hacen no solo una revisión de pasos, sino que van más allá, ¿no? Y comprendiendo de que la lógica entre el orden y la acción y la estabilidad y el conflicto, ¿no? Dentro de ellos también puede estar lo que es la teoría del conflicto, al analizar la violencia como una incapacidad de las instituciones, ¿no? También ha habido vistas desde lo que es el punto de vista del sujeto social, ¿no? Tal vez tomando la temática de Alan Turing, pero Viviorca lo recupera y dice, ¿no? Que la violencia también se puede convertirse en una realización. A veces que la violencia permite la realización del ser social, ¿no? Es decir, que un sujeto quiere convertirse en actor social y no puede y utiliza la violencia como un medio para su realización, dice, ¿no? También han existido desde la sociología de la violencia en América Latina estudios que tienen que ver con lo que es lo que plantea Briceño León, ¿no? Como mencionamos, de que se debe a una sociedad, digamos, más de esclavismo, de liberación, de explotación, todas temáticas. También Penalvo menciona que se debe a lo que es la influencia de lo que son los medios de comunicación. Y en ese caso Briceño León menciona tres formas de entender lo que es la violencia, ¿no? Desde el aspecto macrosocial, es decir, desde los factores que originan la violencia, es decir, como es la pobreza, la desigualdad familiar. Desde el aspecto mesosocial, factores que fomentan la violencia, por ejemplo, la masculinidad, la cultura. También desde el aspecto microsocial, asociado a lo que es a la casualidad del uso de armas, el alcoholismo, ¿no? En este sentido también podemos reconocer tres autores fundamentales que han trabajado lo que es la temática de la violencia. Uno de ellos es Hoas, Tille y Viviorca, ¿no? Hoas plantea dos formas de entender lo que es la violencia. Uno debido a lo que son aspectos socioculturales. Un grupo que se siente excluido reacciona y utiliza la violencia, dice, ¿no? Y otros aspectos se debe a lo que es la utilización por falta de valores morales, ¿no? Ahí también podemos ver a Marx, Sorel también, que plantea, ¿no? Como un medio. Es decir, que la violencia obrera posee, dice, ¿no? Extraordinaria eficacia en las huelgas, plantea lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista de Tille existen tres visiones para entender lo que es la violencia, ¿no? Relacionado a conceptos, reglas y metas que desencadenan el caos por ciertos comportamientos e impulsos de las personas, y la violencia está relacionada a la satisfacción de las necesidades y concerniente a las relaciones sociales que muchas veces desencadenan en violencia.
Dice que a diferencia de lo que planteaba en el siglo XIX y en el siglo XX, Tilly la percibía como una manifestación de la búsqueda del normal interés colectivo, dice, ¿no? En el caso de Vibioca podemos encontrar tres paradigmas que plantea para el análisis de la violencia, ¿no? Es decir, desde como un factor de crisis, desde un punto de vista funcionalista, que plantea, dice, la noción de la anomia, de la enfermedad, la desorganización social que puede existir. También se puede, desde el punto de racional, ¿no? Para conseguir un objetivo, para conseguir un fin. Entonces, esa visión se le conoce como un paradigma utilitarista, y también ligado al factor cultural, ¿no? Que se enfoca cómo se forjan las identidades, ¿no? Asimismo, también podemos seguir viendo, ¿no? Las respectivas. Si bien hemos planteado vertientes y teorías que hablan sobre la violencia, no parecía decir, digamos, un concepto tal vez que cambia muchas de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, que dice Hernández, ¿no? La violencia es parte de la vida cotidiana. Es decir, Hernández plantea lo siguiente: aparte de que es un concepto, aparte de que es una teoría, la violencia como tal es una palabra, dice, ¿no? Es una palabra que es parte de la vida cotidiana. Entonces, su objetivo tal vez es desarticular la manifestación de la violencia en ese sentido, ¿no? En ese sentido también podemos asumir que la presente investigación es un estudio más enfocándonos desde el paradigma utilitarista y culturalista, y más enfocándonos también desde el punto de vista como una palabra de la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido. También se ha manifestado con la violencia que es plural, ¿no? Existen maneras de actuación que también se usan en los discursos políticos, ¿no? Para diferenciar, dice, lo bueno de lo malo, ¿no? También uno de los conceptos que se está utilizando en la presente investigación es el concepto de la violencia valorada positivamente o la violencia positiva, ¿no? Para eso tomamos a un autor, ¿no? Que Barone menciona lo siguiente, ¿no? La violencia en su origen semántico, o es decir, en su interpretación de la palabra, no es más que dominar el espacio en el cual se vive, dice, ¿no? Y también uno de los aspectos también que llama la atención es lo que Maturana plantea y dice lo siguiente, ¿no? La violencia no se manifiesta en entornos de amigos, dice, ¿no? Si yo le agredo a mi amigo, dejamos automáticamente de ser amigos. No existe transgresión cuando somos amigos, dice. Si existe ese tipo de transgresión, la amistad se rompe y surge la violencia. En ese sentido podemos decir que cualquier acción que se manifiesta, golpes, tal vez patadas, entre la amistad y esta no se rompe, también se puede manifestar como un tipo de violencia que puede ser valorada positivamente. Esas son tal vez las formas que podemos entender lo que es la violencia, ¿no? Pasando a la descripción de las unidades educativas, podemos mencionar que primeramente la zona Villa Ester, ¿no? Sabemos que la ciudad del Alto nació como una extensión de la urbe paceña. En 1988 obtiene su rango de ciudad. Al presente cuenta con 14 distritos, ¿no? La zona Villa Ester también se encuentra lo que es en el distrito 3 de la ciudad del Alto y fue fundada el 16 de septiembre de 1988. Asimismo, el 16 de marzo del 2003 se inaugura la unidad educativa Jesús Obrero de Villa Ester, ¿no? En la actualidad también Jesús Obrero funciona en el turno de la mañana y cuenta con 445 estudiantes aproximadamente, también con 37 docentes, entre ellos lo que está en personal administrativo, ¿no? Ahora también, otra de las unidades de estudio también es lo que es la comunidad Irpachico, ¿no? Según Carter menciona que es una comunidad del área rural en la cual no existió el asentamiento de haciendas, es decir, que la invasión y la colonización española no ha llegado a estos espacios, ¿no? En ese sentido también Irpachico cuenta con 485 habitantes aproximadamente. Socialmente la comunidad está organizada por autoridades originarias, ¿no? Calzuri es dependiente de la unidad educativa, es dependiente del distrito 3 de Viacha, pertenece a la primera sección Ingavi y nació en los años 1920 a 1930, ¿no? El nombre de la unidad educativa Calzuri en Aymara significa lugar que emana agua, ¿no? O Umahalsu también, ¿no? Esta unidad educativa cuenta con un director, 8 profesores, un personal de servicio, consejos educativos y también existen 85 estudiantes aproximadamente, ¿no? Seguidamente vamos a entrar en lo que es la temática de la socialización en la familia y en la escuela. ¿Cómo se manifiesta el proceso de socialización? Por ejemplo, Berger y Luckman hablan, ¿no? Sobre la socialización primaria, también Vibioca aporta y dice que lo ven ellos también como que si fuera un individuo que
que es un ser humano pequeño, ¿no? Que no es capaz de construir su vida social, pero Vigorka tal vez entra y contradice esa parte, ¿no? También Montenegro y dice, no solo la familia y la escuela juegan un rol fundamental en la socialización, también lo hacen lo que son los medios de comunicación, ya que los estudiantes pasan mayor tiempo junto a los medios de comunicación, ¿no? En ese núcleo también, que es el espacio familiar, podemos ver que el castigo es un medio para relacionarse, ¿no? Ahí se manifiesta una violencia que es un mecanismo de control y coerción sobre las y los niños, ¿no? Por ejemplo, una cita que nos menciona y don Mario nos menciona, dice, todavía el niño no comprende, dice, ¿no? Se le habla, no comprende. La mamá había comprado un quinzacharani, es para que el niño reaccione, dice, ¿no? Viendo que el quinzacharani, el pequeño, ya cumple. Es decir, que el quinzacharani juega un rol fundamental, tal vez, en cierto sentido, dentro del núcleo familiar, ¿no? Que se ve más en la comunidad de Pachico. La escuela también es un espacio de relacionamiento y de selección, ¿no? Existe una competencia donde se manifiestan también los robos como son mecanismos de relacionamiento en cierto sentido, pero también existe lo que son la manifestación del poder, ¿no? Asimismo también podemos ver la escuela como un proceso de socialización, podemos ver también ciertos aspectos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la inseguridad en la escuela, ¿no? Podemos ver que en Jesús Obrero, siendo un núcleo urbano, existe la mayor susceptibilidad de los padres de la familia sobre sus hijos y no tanto así en el espacio rural. Es decir que, aunque existan los medios de comunicación que manifiesten la inseguridad, no se perciben tanto en el espacio rural, ¿no? Asimismo, también podemos ver que existe una gran diferencia en lo que es entre disciplina y castigo, y que más se ejercita el castigo, más en Jalsuri y en Jesús Obrero, más a título de disciplina, ¿no? Siempre tomando en cuenta también esta parte de lo que es cómo los niños internalizan la violencia, podemos ver lo siguiente, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Se les preguntó a los estudiantes y se les decía, ¿no? Si tú fueras docente, ¿tú cómo solucionarías la indisciplina? En ese sentido, podemos ver en Jesús Obrero menciona el 20,41% dándole un castigo, el 23,47% llevándolo a la dirección, el 37,73% menciona haciendo llamar a su padre, el 12,24% sacándole al estudiante del curso y el 7,14% no le daría ningún castigo, ¿no? Por otro lado, en Jalsuri se puede manifestar lo siguiente, ¿no? El 41,46% dándole un castigo, el 12,20% llevándole a la dirección, el 36,59% haciendo llamar a su padre, el 2,44% sacándole al estudiante del curso y el 7,32% no le daría un castigo. Como podemos observar, en Jalsuri existe una mayor inclinación a darle un castigo al estudiante. En cambio, en Jesús Obrero se manifiesta más hacer llamar a su padre, ¿no? Es decir, que el castigo se delega a lo que es a los padres de familia. También podemos ver que la escuela también es un espacio de socialización y podemos ver lo que es la violencia verbal que se manifiesta en ambas unidades. Podemos hacer unos comparativos, ¿no? En Jalsuri se manifiesta desde el punto de vista de los ofensivos, términos como dejar mierda, carajo, esos términos se manifiestan. En temáticas como la masculinidad se manifiesta hijo de mami, pingo y otras palabras, ¿no? Que manifiestan. Por ejemplo, un profesor nos menciona lo siguiente, ¿no? Vos así flojo, a veces hablan esas palabras, ¿no? Cojudo, a veces mierda, vos eres un ratero. Bueno, esos son tal vez muchas veces los insultos más típicos y la violencia verbal que se manifiesta entre estudiantes. Por otro lado, en Jesús Obrero se puede ver tenores tal vez más modísticos, ¿no? Más relacionados tal vez en cierto sentido a la modernidad. Por ejemplo, en la apariencia se vincula más a feo, negro, enano, más relacionado al desprecio, perro, ogro, cerdo y otros, ¿no? Relacionado a mostrar la superioridad, sonso, tonto, lelo, ¿no? Por ejemplo, Kevin nos menciona, ¿no? Perdedor, loser. En segundo, uno de mis compañeros me decía, cerdo, estúpido, no sabes nada, ¿no? Por otro lado, también Jefferson nos menciona, ¿no? Feo, no haces tus tareas, flojo, vago, lelo, ¿no? Esas son tal vez las formas de manifestación de la violencia verbal. Y existe una gran, tal vez, diferencia, ¿no? Que podemos encontrar. Asimismo, dentro de lo que es la violencia física, podemos encontrar también tres formas que hemos logrado clasificar, ¿no? Lo que son los juegos de patadas, que se manifiesta más en lo que es en Jalsuri. Por ejemplo, los niños de quinto de primaria utilizan este juego, digamos, para legitimarse sobre los demás, imponerse sobre los demás, y quien no se queja es el campeón, ¿no? Ese es el que gana. Por otro lado, tal vez un juego tradicional que muchos de ustedes tal vez conocen, lo que es el juego de Strenitz, ¿no?
que se vinculan, que existen tres instancias, ¿no? Uno que es el estrenador, uno que es el estrenado y el otro que son los espectadores, ¿no? Ahí se manifiesta claramente tal vez una violencia positiva. El que es pisado los pies no se queja de esa situación, más bien comparte con el que le agrede. Entonces podemos ver que existe una violencia valorada positivamente dentro del entorno. También se manifiesta dentro de lo que son los golpes improvisados, ¿no? Que se manifiestan más entre niños como una instancia de amigos, ¿no? Y otra de las instancias también que se pueden manifestar contra su rival, ¿no? Por otro lado también podemos encontrar lo que es la violencia social, ¿no? También que hemos logrado entender desde tres aspectos, ¿no? Qué chistoso estás. Por ejemplo, la profesora Cali nos menciona, ¿no? En una ocasión observé que a una niña la insultaban por traer zapatos botín un poco raros, dicen, ¿no? Y le decían que era de varón y le hacían llorar. Es una forma de excluir lo extraño. A veces lo que es diferente está propenso a ser aceptado o a ser rechazado, en cierto sentido, ¿no? Esto también se ve en caso de Hatsuri, no sabes jugar grupo. El caso de ser diferente a los demás es propenso a ser excluido del grupo. Entonces, si quieres participar dentro del grupo, tienes que imperar con las reglas que existen en el grupo, ¿no? También otro caso que manifestó en Jesús Obrero es: aquí nos juntamos puro inteligentes. Eso se vincula más que todo, ¿no? El estudiante Jefferson lo menciona, ¿no? Negro, no nos juntamos con negros, gordos. A veces le dicen: vos eres bien flojo, no haces tus tareas. Nosotros nos metemos con inteligentes nomás, andar. Es una exclusión, una forma de excluir al resto, ¿no? Es una manifestación de la violencia social, ¿no? Asimismo también podemos observar dentro de lo que es la violencia en diferentes espacios, ¿no? En espacios educativos, dentro de lo que son los cursos, en los recreos, en los juegos sociales, en las clases de educación física, en la salida de la escuela, ¿no? Como también en algún momento Olveus menciona, el tamaño del grupo de la escuela determina el grado de manifestación de la violencia, ¿no? Las peleas, las riñas manifiestan, los conflictos surgen hasta de que se pierde un bolígrafo, ¿no? De que el otro está grabando su bolígrafo. Ya existe un conflicto entre pares, ¿no? Y se puede desencadenar lo que es violencia. Más que todo también en el espacio de cursos se puede manifestar lo que es la violencia, siempre también desvalorizando lo que es a la mujer. Asimismo también en los recreos también los medios de comunicación juegan un rol fundamental, ¿no? Podemos ver que en Hatsuri existe tal vez una forma de llamaríamos más tradicionales los juegos, y no así tanto en Jesús Obrero, que se debe a un modismo, un juego que tal vez hoy se practica, esta semana se practica, próximo mes tal vez ya no se practique, ¿no? Ya se practica otro juego, ¿no? En ese sentido también podemos ver que las clases de educación física también juegan diferentes roles en la manifestación de la violencia, y no tanto así en la salida de la escuela, ¿no? Es muy incipiente lo que es la manifestación de la violencia. Por otro lado también podemos ver lo que es la naturalización de la violencia según los espacios, ¿no? La naturalización de la violencia entre pares, también, el profe ya viene, también son formas de interacción, ¿no? Por ejemplo, tocando la temática del segundo cuadro podemos ver, ¿no? Que dentro del entorno social existen prácticamente una teatralización, como menciona Goffman, ¿no? El docente sale y empieza lo que es la estructura de los grupos de los escolares. Entra el docente y vuelven a la rutina, ¿no? Vuelven a la rutina y están aquí haciendo sus actividades tal vez educativas, ¿no? Entonces, esa forma también se manifiesta lo que es tal vez en cierto sentido contrarrestar las acciones de los docentes, ¿no? También se manifiesta lo que es el código del saludo, ¿no? Que son formas de comunicación, como lo menciona el profesor Fernández, ¿no? Es una manera de lenguaje, dice, ¿no? Con apodos se entienden, los golpes es una manera de jugar, es una manera de divertirse, dice, ¿no? A veces se saludan con un golpe, a veces juegan peleándose, pareciese que fuera normal, es lo que menciona también el profesor Álvarez, ¿no? Sobre las situaciones de violencia. Por otro lado, también podemos ver la manifestación de lo que son la naturalización en los juegos sociales, ¿no? Uno de los juegos es Así es el básquet, ¿no? Un niño que se encargaba también de... se iba constantemente quejando, entonces el profesor lo tipifica al estudiante y le dice, ¿no? Oye, no seas tan fosforito, comportate, ¿no? Es lo que también el docente legitima lo que es la manifestación de la violencia y enseña a los hombres la manifestación de la masculinidad. Los 4 juegos que se describen, ¿no? Son juegos más modísticos que se manifiestan a título de violencia valorada positivamente, tomando en cuenta de que también lo hacen entre pares en torno a la amistad, ¿no? En ese sentido podemos ver también el juego del chocolate, ¿no? Que juegan, ¿no? Cantando la canción Choco, 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 la, la. Entonces empiezan cantando, ¿no?
El juego de Pikachu también, que muchos tal vez de ustedes alguna vez practicaron. Es una relación entre padres, ¿no? Y quien se equivoca recibe el gran cachetón de la cara y queda como Pikachu tal vez en cierto sentido. Esas son formas que se manifiestan entre pares y no se toma como un tono de violencia, ¿no? Estados Unidos también es un juego más practicado por las niñas, ¿no? Que empiezan cantando de Estados Unidos jamás será vencido, ¿no? Agarrándose. Nosotros las mujeres enseñamos a los hombres, empiezan cantando karate, boxeo y coqueteo, ¿no? China, Japón, media vuelta y ¡boom! Quien vota primero es el que se legitima sobre los demás, es el más popular del curso, ¿no? Esa es la forma que se manifiesta, ¿no? Seguidamente podemos ver también una de las temáticas, ¿no? Que la naturalización de la violencia, cómo ven los profesores, ¿no? Y dicen que es algo normal que los niños se golpeen, dicen, no lo manifiesten, es lo normal, ¿no? También sobre la prevención de la violencia mencionan, ¿no? que bueno, en Jesús sobre él existe una información sobre la violencia, ¿no? Y entonces se manifiesta y el docente instruyó a los estudiantes que es violencia, ¿no? Pero ellos no lo asumían como palabra, sino lo asumían como una palabra que genera comunicación, ¿no? Y al rato estamos jugando, te va a hacer bullying, me está haciendo bullying, profe, digamos, ¿no? Esas son instancias tal vez de comunicación. A modo de terminar también podemos ver, ¿no? Que Jesús obrero, el uso de la violencia puede ser comprendido desde una mirada utilitarista, ¿no? Para conseguir un fin, también para buscar encontrar determinados procesos de socialización, también podemos decir, ¿no? Y a veces así como se manifiesta lo que es la violencia, ¿no? Como una ritualización. Tal vez caso del servicio militar no se puede entender bajo una lógica de que no sea violencia, ¿no? El baile, la danza del tinto no se puede comprender bajo esa lógica de que el encuentro sea una forma de socialización y tal vez sea grados de violencia, pero no se lo entiende como violencia. Y tal vez lo que mencionábamos en el texto sobre la parte de la danza chocaya, ¿no? Que se ve como un ritual de prácticas sociales donde se ejercita la violencia, pero no es concebido como violencia. En caso de Jalsuri existe una separación de estudiantes del género varonil y femenino, ¿no? No existe un acercamiento, cosa que ocurre en Jesús Obrero, ¿no? En cambio, en Jalsuri también podemos ver que los juegos se generan más en naciones culturalistas, existe poca innovación en los juegos. En cambio, en Jesús Obrero tiene un modismo simbólico, ¿no? Hace 2 o 3 semanas estaba visitando la unidad y había otro juego más, ¿no? Pasó, y el otro juego ya estaba de moda, realzándose nuevamente, ¿no? Y es así como se interactúan los juegos, el mecanismo de pares, de la relación entre ellos, ¿no? Podemos ver también que la naturalización de la violencia se manifiesta en diferentes juegos lúdicos, ¿no? Por último, podemos ver también que la violencia positiva puede llegarse a convertir en lo que es en violencia como tal, y la violencia también puede convertirse en lo que es en bullying, ¿no? Depende de los sentidos que uno le dé. Para comprender la violencia en el nivel secundario es importante conocer lo que son los arquetipos que se manifiestan dentro del espacio escolar. Eso es lo que podemos. Bueno, espero que hayas visto hasta acá. No sé si has saltado, fueron 40 y algo de exposición que se hizo en la carrera de Sociología. Y bueno, pues a ver si me animo a subir otra defensa, pero fue virtual, así que no cuenta, ¿verdad? Bueno, un gusto, mi nombre es Vladi y si te interesó, suscríbete, que yo comparto siempre contenidos sobre investigación, ¿ya? Sobre investigación, y dale like a este video y pues estaré respondiendo sus comentarios. Dale, sin miedo, no me repruebes. Repruébenlo, chicos. Naruto, por favor. Repruébenlo. Bueno, pues un gusto, nos vemos. Hasta una próxima oportunidad, porque como les digo, voy a estar subiendo un videito también. Pero bueno, a ver, lo voy a subir, ¿ya? Lo voy a subir, que se note mi miedo también. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.